Hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, mi amada familia en Cristo, desde el corazón de la Iglesia, como indigno sucesor de San Pedro, me presento ante ustedes como su Padre espiritual, con mi alma ardiendo con el fuego del Espíritu Santo, uniéndonos en el sagrado tapiz de la fe, la esperanza y el amor. No se han reunido aquí por casualidad. El Señor mismo los ha llamado a cada uno por su nombre, como proclama Isaías 43, 1. Yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Hoy los invito a embarcarse en un viaje profundo y urgente. Un viaje hacia la protección espiritual. Un viaje que penetra en lo más profundo del alma. Una reflexión sobre los sacramentales de nuestra Santa Iglesia, esos benditos instrumentos que se nos han concedido para proteger nuestros hogares y corazones de los sutiles ataques del maligno. En un mundo ensombrecido por la discordia, la ansiedad y el malestar espiritual, les hablo con la ternura de un padre y la autoridad de la Iglesia, implorándoles que empuñen estos dones sagrados con fe para transformar sus hogares en santuarios de gracia divina. Como Efesios 6, Bon se nos insta, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Que el Espíritu Santo guíe nuestros corazones mientras profundizamos en esta sagrada verdad, porque el mensaje que comparto es un faro de esperanza en un mundo que anhela la paz de Dios. Un llamado a la unidad y la oración. Antes de adentrarnos en esta solemne meditación, los llamo a unirse como un solo cuerpo de Cristo, unidos por el amor de aquel que fue crucificado y resucitado. Deténganse ahora, mis amados, y compartan en los comentarios su nombre y el lugar desde donde escuchan estas palabras, su aldea enclavada en valles verdes, su ciudad palpitante de vida, su rincón de la vasta creación de Dios. Acompañen esto con una promesa sincera. Señor, quiero proteger mi hogar. Como el Salmo capítulo 91:1 asegura, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Sus palabras, ofrecidas con fe, se elevarán como incienso a las cortes del cielo, uniéndose innumerables almas que anhelan morar bajo el escudo de Dios. Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga al embarcarnos en esta sagrada reflexión, con nuestros corazones abiertos al poder transformador de su gracia, despertando a las verdades eternas. Mis queridos hijos, no vengo a ustedes para infundir miedo, sino para despertar sus almas a las verdades eternas de nuestra fe, verdades que brillan como un faro en medio de las tormentas de un mundo a menudo nublado por la confusión y el peligro espiritual. La pregunta que tenemos ante nosotros es profunda y apremiante. ¿Están los sacramentales en su hogar protegiéndolos verdaderamente, o se han convertido en meros adornos, silenciosos en medio del caos de la vida diaria? Muchos de ustedes, fieles católicos, tienen agua bendita en sus pilas, crucifijos en sus paredes, rosarios en sus manos o medallas sagradas alrededor de sus cuellos. Sin embargo, con la ternura de un pastor, les pregunto, ¿están estos objetos sagrados funcionando como Dios lo desea, o permanecen inactivos, con su poder sin aprovechar? Esto no es una pregunta ociosa, porque vivimos en una época en la que el enemigo ronda, como advierte 1 Pedro 5:8, como león rugiente buscando a quien devorar. Sus ataques son sutiles, tejiendo hilos de discordia en las familias, sembrando semillas de ansiedad que ahogan la paz y proyectando una pesadez que apaga la luz de la esperanza. Sin embargo, la Iglesia, en su sabiduría maternal, nos ha dado los sacramentales, no como amuletos mágicos, sino como signos tangibles de la gracia de Dios, bendecidos por su autoridad para guardarnos cuando se usan con fe, intención y comprensión. Para anclar nuestros corazones en esta reflexión, exploremos estos dones sagrados, porque su verdad exige nuestra máxima atención y acción. El testimonio de Clara, un faro de esperanza. Para fundamentar nuestro camino, permítanme compartir una historia que se ha grabado en mi alma, un testimonio del poder de los sacramentales y el peligro de descuidarlos. Durante una reciente peregrinación a una humilde parroquia enclavada en las suaves colinas de Umbría, conocí a Clara, una viuda cuyos ojos llevaban tanto el peso del dolor como el resplandor de una fe renovada. El hogar de Clara había sido una vez un lugar de alegría, lleno de la risa de sus hijos y la calidez de las comidas compartidas. Pero después de la repentina muerte de su esposo, una sombra cayó sobre su casa. Las discusiones estallaron entre sus hijos, una persistente inquietud se instaló en sus habitaciones, y la propia Clara sintió una sequedad espiritual que ninguna oración parecía levantar. En su desesperación recurrió a su párroco, quien amablemente le preguntó si su hogar estaba bendecido con sacramentales,
Para su sorpresa, se dio cuenta de que sus pilas de agua bendita estaban secas, su crucifijo colgaba como mera decoración y su rosario yacía olvidado en un cajón. Guiada por la sabiduría de la Iglesia, Clara hizo que sus sacramentales fueran bendecidos de nuevo, los colocó con intención y comenzó un ritual diario de oración y bendición. Lentamente, la paz regresó, como una marea suave lavando una orilla turbulenta. Sus hijos se reconciliaron, su hogar se convirtió en un santuario, y el corazón de Clara encontró consuelo en la Eucaristía. Su historia, como una vela parpadeando en una iglesia oscura, nos recuerda que los sacramentales, cuando se usan con fe, pueden transformar incluso el hogar más atribulado. Como el Salmo 29:1 declara: «El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz». Con el viaje de Clara como nuestra guía, volvamos a la primera verdad sobre los sacramentales, porque su propósito sagrado nos llama a una fe más profunda. Los sacramentales, dones sagrados de la Iglesia. La primera verdad que se presenta ante nosotros es que los sacramentales son dones sagrados instituidos por la Iglesia para atraernos al abrazo de la gracia de Dios, a diferencia de los sacramentos, establecidos por Cristo mismo para santificar nuestras almas. Como Juan 3:5 afirma: «El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Los sacramentales son herramientas de la Iglesia para la protección y el crecimiento espiritual, no son talismanes de superstición, sino vasijas de poder divino, bendecidas por la autoridad de la Iglesia. Como Hebreos 13:7 nos recuerda, acuérdense de sus líderes que les hablaron la palabra de Dios. Estos objetos sagrados, agua bendita, crucifijos, rosarios, medallas, están imbuidos de potencia espiritual a través de la bendición de la Iglesia, sirviendo como signos tangibles de la presencia de Dios en nuestras vidas. Como canta el Salmo 16:1, «Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo». Para liberar su poder, 3 elementos son esenciales. Deben ser bendecidos por un sacerdote, que lleva la sagrada autoridad de la Iglesia. Deben usarse con fe genuina, no como hábitos supersticiosos. Y deben entrelazarse con una vida de oración y sacramentos. Como Santiago 2:17 declara: «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Imaginen a un soldado vistiéndose pieza por pieza, como Efesios 6:13 exhorta. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir firmes. Así también debemos empuñar nuestros sacramentales, cada uno con un propósito único, creando un escudo entrelazado de protección divina alrededor de nuestros hogares y familias. El hogar como fortaleza espiritual. Imaginen un hogar humilde, quizás en una ciudad bulliciosa o un pueblo tranquilo, donde una familia se reúne bajo la mirada de un crucifijo, una pila de agua bendita junto a la puerta, un rosario sobre la mesa y una medalla sagrada custodiando el umbral. Esto no es mera decoración, es una fortaleza espiritual, como el Salmo capítulo 127 versículo 1 afirma: «Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican». Sin embargo, les pregunto, mis amados, ¿han armado esta fortaleza con fe? ¿O estos objetos permanecen inactivos, con su poder sin aprovechar? La fuerza de los sacramentales no reside en su presencia, sino en su uso, activada por su fe e intención. Consideren a los primeros cristianos quienes en medio de la persecución usaban objetos bendecidos, cruces, aceite, reliquias, para fortalecer su fe. Como Hechos capítulo 19:12 relata, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se les aplicaba a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo y las enfermedades los dejaban. Su ejemplo, como una llama en la oscuridad, muestra que los sacramentales, arraigados en la autoridad de la Iglesia, son canales de la gracia de Dios, capaces de disipar el mal y fomentar la santidad. Recuerdo a una joven familia que conocí en una parroquia cerca de Lisboa cuyo hogar estaba plagado de discordia. Tenían un crucifijo en su pared, pero era meramente decorativo, un regalo de un pariente, nunca bendecido ni honrado. Su sacerdote lo bendijo de nuevo y comenzaron a orar ante él diariamente. Su hogar se transformó en un refugio de paz. Su historia, como un manantial en el desierto, ilustra que los sacramentales, cuando se usan con fe, se convierten en conductos de poder divino. Como Juan 14:12 promete: «El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará».
¿Tomarán estos dones sagrados con fe o los dejarán en silencio, con su gracia sin aprovechar? Mientras mantenemos esta verdad cerca, pasemos al primer sacramental, porque el poder purificador del agua bendita es una piedra angular de nuestra defensa espiritual. El agua bendita, primera línea de defensa. Esta reflexión nos lleva a la segunda verdad, el agua bendita, la primera línea de defensa de la Iglesia, un sacramental simple pero profundo que purifica y protege. Su poder reside en su bendición, otorgada por la autoridad de la Iglesia. Como número 5:17 habla del papel santificador del agua bendita en los ritos antiguos. El agua bendita no es un líquido cualquiera, es un signo de la gracia purificadora de Dios, un recordatorio de nuestro bautismo. Como Tito 3:5 afirma, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En la Iglesia primitiva, los creyentes la usaban para bendecir sus hogares y a sí mismos ahuyentando el mal. Como 2 Reyes capítulo 2:21 relata a Eliseo purificando el agua para sanar la tierra. Su simplicidad desmiente su potencia, pues cuando se usa con fe, se convierte en un escudo contra los ataques espirituales. Como el Salmo 51:7 suplica, «Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve». Los insto a mantener agua bendita en cada habitación de su hogar. No escondida en un armario, sino accesible en pequeñas pilas junto a las puertas, junto a las camas, en lugares donde la vida se desarrolla. Estas pilas, como centinelas de la gracia, están listas para proteger a su hogar. La rutina del agua bendita en el hogar. Comiencen cada día bendiciéndose, haciendo la señal de la cruz con ferviente intención, orando, por esta agua bendita y tu preciosa sangre, lava todos mis pecados, oh Señor. Este acto los sella con un escudo espiritual, como Isaías 26:3 asegura, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero el poder del agua bendita se extiende más allá de la persona hacia el hogar. Establezcan una rutina de bendición de áreas clave, puertas, ventanas, esquinas de las habitaciones, prestando especial atención a los espacios donde su familia se reúne, el comedor donde se comparten las comidas, la sala donde se cuentan historias, los dormitorios donde los sueños y los miedos echan raíces. Rocíen agua bendita con fe, haciendo la señal de la cruz, y oren, Señor, santifica esta casa para que sea tu morada. En momentos de perturbación espiritual, cuando una pesadez inexplicable se asienta, cuando las tensiones estallan o cuando la paz parece distante, usan agua bendita inmediatamente, confiando en su poder para restaurar la armonía. Como Juan 14:27 promete, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da. Combínenla con la oración, quizás, por esta agua bendita y tu preciosa sangre, lava todo mal, oh Señor. Esta unión de sacramental y oración crea una fortaleza de gracia. Como el Salmo 34:7 declara, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Recuerdo a una madre llamada Sofía que conocí en una parroquia de Nápoles cuyo hogar estaba plagado de discordia entre sus hijos. Colocó pilas de agua bendita junto a cada puerta, bendijo su hogar diariamente y oró con fe. Lentamente la paz regresó. Su familia se reconcilió, sus voces mezclándose en el Salve Regina en la oración de la tarde. La historia de Sofía, como un faro en la noche, muestra que el agua bendita, usada con fe, puede transformar incluso el hogar más atribulado. Como el Salmo 29:1 declara, el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. El agua bendita en tiempos de crisis. Pero el poder del agua bendita no se limita a las rutinas diarias. En tiempos de crisis, enfermedad, miedo o opresión espiritual, su uso se convierte en un potente acto de fe. Rocíenla generosamente, orando fervientemente, quizás la oración a San Miguel, invocando la protección del arcángel como Apocalipsis 12. Se relata su batalla contra el dragón. Conocí a un joven en una parroquia de Sevilla, atormentado por pesadillas que lo dejaban sin dormir. Su sacerdote bendijo su casa con agua bendita, colocando pilas junto a su cama y puerta y le enseñó a orar con fe. Sus miedos se desvanecieron. Su hogar un santuario, como el Salmo 4:8 promete. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El agua bendita, cuando se usa con intención, es un río de gracia que limpia y protege, como Ezequiel 36:20 proclama. Esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados. Harán del agua bendita una piedra angular de la defensa de su hogar.
¿O dejarán sus pilas secas, con su poder sin aprovechar? El crucifijo, signo radiante de victoria. Mientras atesoramos esta verdad, pasemos a otro sacramental, porque el crucifijo se erige como un signo radiante de la victoria de Cristo sobre el mal. Esta reflexión nos prepara para abrazar la tercera verdad, el crucifijo, el signo radiante de la victoria de Cristo, un arma que hace temblar a los demonios, como Colosenses 2:15 afirma, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El crucifijo no es meramente arte. Es un ícono sagrado del sacrificio de Cristo, un recordatorio de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En la iglesia primitiva los cristianos veneraban la cruz, signándose con su forma. Como escribe Tertuliano en el siglo II, a cada paso marcamos nuestras frentes con el signo de la cruz. Su presencia en nuestros hogares es una declaración de fe, un escudo contra el mal. Como 1 Juan 5:4 asegura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los llamo a colocar un crucifijo bendecido en cada habitación de su hogar, no como decoración, sino como un testimonio visible del triunfo de Cristo. Colóquenlo donde su familia pueda verlo, en los dormitorios donde se tejen los sueños, en los espacios habitables donde la vida se desarrolla, en los comedores donde se parte el pan. Un crucifijo bendecido, consagrado por un sacerdote, lleva la autoridad de la Iglesia, como Hebreos capítulo 13, versículo 17, insta: obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos. No permitan que se convierta en un adorno silencioso. El crucifijo en la vida diaria. Comiencen y terminen cada día haciendo la señal de la cruz ante Él, orando: por tu cruz y resurrección, protege esta casa, oh Señor. Este acto ancla su día en la victoria de Cristo. Como Romanos capítulo 8, versículo 37 declara: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En tiempos de prueba, cuando el miedo se apodera de su corazón, cuando la discordia amenaza a su familia, o cuando desciende una pesadez espiritual, reúnanse ante el crucifijo, ofreciendo oraciones, quizás la coronilla de la divina misericordia, como 1 Corintios 1:18 proclama, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Toquen y besen el crucifijo, proclamando el triunfo de Cristo, y dejen que su presencia fortalezca su alma. Cuando bendigan su hogar con agua bendita, deténganse ante cada crucifijo, orando: por tu cruz, protégenos de todo mal. Esta práctica entrelaza el poder de múltiples sacramentales, creando un tapiz de protección. Como Filipenses capítulo 2:2 relata la obediencia de Cristo hasta la muerte en la cruz, el crucifijo también nos llama a vivir como testigos del sacrificio de Cristo. En un mundo que a menudo se burla de la cruz, como 1 Corintios 1:23 señala, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Dejen que su crucifijo sea una proclamación audaz de fe. Muéstrenlo prominentemente, quizás sobre su puerta. Como Éxodo 12:7 recuerda la sangre de la Pascua que protegía los hogares de Israel, enseñen a sus hijos su significado, compartiendo historias de mártires como San Maximiliano Kolbe, quien murió por otro en Auschwitz. Su cruz un símbolo de amor. Como Juan 15:13 declara: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Harán de su crucifijo un arma de fe o lo dejarán desvanecerse en la decoración, con su poder inactivo. El rosario, lazo de gracia con Nuestra Señora. Mientras reflexionamos sobre esta verdad, pasemos a otro sacramental, porque el rosario nos une al manto protector de Nuestra Señora. Esta reflexión nos lleva a la cuarta verdad, el rosario, una cadena de gracia que nos une al manto protector de Nuestra Señora, como Lucas 1:28 la saluda: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. El rosario no es meramente un rosario de cuentas, es un arma espiritual, una meditación sobre la vida, muerte y resurrección, como Colosenses 3:2 exhorta. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dado a la Iglesia a través de las apariciones de Nuestra Señora, como en Fátima y Lourdes, lleva su promesa de protección, como Apocalipsis 12:17 honra a sus hijos que guardan los mandamientos de Dios. En tiempos de prueba, el rosario ha fortalecido a los fieles, como Hechos 1:14 relata a los apóstoles orando con María esperando al Espíritu Santo. Los insto a asegurarse de que su rosario sea bendecido por un sacerdote.
Luego, establezcan un tiempo diario de rosario familiar, aunque sea solo un misterio, como el Salmo 133. Uno bendice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Coloquen rosarios en su hogar, junto a las camas, sobre las mesas, cerca de las puertas, como puntos de protección, creando un ritmo espiritual que fortalece a su hogar. No recen el rosario mecánicamente, mediten en cada misterio, dejando que su verdad penetre en su corazón. Para los misterios gozosos, mediten en el Fiat de María, como Lucas 1:38 registra: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Para los dolorosos, reflexionen sobre la pasión de Cristo, como Isaías 53:5 profetiza: por su llaga fuimos nosotros curados. Para los gloriosos, regocíjense en la resurrección, como 1 Corintios 15:20 proclama: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. El rosario en la vida diaria y en la comunidad. En momentos de perturbación espiritual, cuando el miedo se arrastra, cuando las tensiones aumentan o cuando la paz parece distante, sostengan su rosario y oren con intensidad, incluso un solo Ave María, confiando en Santiago 5. 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Combínenlo con otros sacramentales, caminen por su hogar, rociando agua bendita, deteniéndose ante cada crucifijo, rezando el rosario, creando un triple escudo de protección como Efesios 3:20 confía en el poder inmensurable de Dios. Conocí a una familia en Verona cuyo hogar estuvo una vez fracturado por discusiones. Comenzaron a rezar el rosario todas las noches, sus hijos uniéndose a pesar de la renuencia inicial. Su discordia se fundió en unidad, su hogar un santuario, como Juan capítulo 15 versículo 12 manda: Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. El poder del rosario se extiende a las pruebas personales, en la enfermedad. Récenlo para la curación. Como Mateo 8:17 cumple: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En la tentación, aférrense a Él, como 1 Corintios 10:13 asegura. Dios les dará la salida, para que puedan soportar. Recuerdo a una joven en Madrid que luchaba contra la ansiedad y encontró la paz rezando el rosario diariamente. Sus cuentas un salvavidas para la intercesión de María. Su historia, como una estrella en la noche, muestra que el rosario rezado con fe calma el corazón más tormentoso. Como el Salmo 107:29 declara: cambió la tempestad en bonanza, y se apaciguaron sus ondas. El rosario también nos une a la Iglesia Universal. Únanse a un grupo de rosario parroquial orando por las necesidades del mundo. Como 1 Timoteo 2:1 insta: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En Fátima, María llamó al rosario para acabar con las guerras. Como Isaías 2:4 vislumbra: no alzará espada nación contra nación, tomarán el rosario como una cadena de gracia o lo dejarán sin usar, con su poder inactivo. Medallas sagradas. Puntos de protección divina. Mientras abrazamos esta verdad, pasemos a otro sacramental, porque las medallas sagradas crean puntos de protección divina. Esta reflexión nos prepara para explorar la quinta verdad, las medallas sagradas, particularmente la medalla de San Benito y la medalla milagrosa, escudos de gracia con un poder único. La medalla de San Benito, inscrita con una bendición de exorcismo, crea puntos de protección, como el Salmo 18:2 declara: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Arraigada en el legado de San Benito, cuyos monasterios preservaron la fe a través de las edades oscuras, lleva la autoridad de la Iglesia para repeler el mal. Como Efesios 6:12 advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La medalla milagrosa, dada por Nuestra Señora Santa Catalina Laboré en 1830, lleva su promesa de gracia, como Lucas 1:46 canta: engrandece mi alma al Señor. Estas medallas no son meras joyas, son signos sagrados. Como Éxodo 28,
36 describe la placa sacerdotal inscrita con «Santidad al Señor». Los insto a colocar medallas de San Benito en las puertas, ventanas y esquinas de su hogar, bendecidas por un sacerdote para protegerse contra el mal. Usen la medalla milagrosa con devoción, orando: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti», como Juan 19:27 nos encomienda al cuidado de María. Creen un círculo de gracia, colocando medallas en las 4 esquinas de su propiedad, orando por la intercesión de María. Cuando bendigan su hogar con agua bendita, toquen cada medalla, haciendo la señal de la cruz, y oren: «Señor, a través de estas medallas sagradas, guarda esta casa». Esto une su poder, como Romanos 8:31 declara: «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». El poder de las medallas en la vida real. Conocí a un joven en Florencia atormentado por la opresión espiritual, que colocó una medalla de San Benito junto a su cama y usó una medalla milagrosa, orando diariamente. Sus miedos se desvanecieron, su hogar un refugio. Como el Salmo 34:4 testifica: «Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores». Las medallas, usadas con fe, crecen en poder con el tiempo, creando un escudo acumulativo en una parroquia de Barcelona. Una familia colocó medallas alrededor de su hogar después de experimentar perturbaciones inexplicables. Sus sacerdotes bendijeron las medallas y rezaron el rosario todas las noches, su hogar restaurado a la paz. Como el Salmo 91:10 promete: «No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada». Las medallas también dan testimonio de fe. Úsenlas visiblemente, provocando conversaciones sobre Cristo. Como 1 Pedro 3:15 insta: «Estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes». ¿Usarán estas medallas como escudos de gracia o dejarán que se conviertan en meros objetos con su poder sin aprovechar? El ritual diario de protección. Un ritmo de gracia. Mientras sostenemos esta verdad, pasemos al ritual diario, porque la consistencia construye un ritmo de gracia. Esta reflexión nos lleva a la sexta verdad: el ritual diario de protección, un ritmo de gracia que fortalece nuestras defensas espirituales. Como 1 Tesalonicenses 5:17 insta: «Oren sin cesar». Los sacramentales son más efectivos cuando se usan constantemente, creando un latido espiritual en nuestros hogares. Como el Salmo capítulo 119 versículo 164 canta: «7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios». Estos rituales no son reglas onerosas, sino actos de amor, que anclan nuestras vidas en la presencia de Dios. Como Deuteronomio 6:7 manda: «Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino». Comiencen cada mañana con agua bendita, de pie ante su crucifijo, orando: «Señor, sella este día con tu protección», este sello matutino. Como el Salmo 5:3 suplica: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti, y esperaré». Los prepara para las batallas del día. Durante el día, en momentos de transición, al entrar o salir de casa, antes de las comidas, durante las reuniones familiares, toquen su medalla sagrada, hagan la señal de la cruz y ofrezcan una breve oración, como Filipenses 4. Se exhorta: «Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por la noche caminen por su hogar con agua bendita, sosteniendo su rosario, bendiciendo cada habitación, especialmente los dormitorios donde las batallas espirituales se intensifican, creando un escudo nocturno como el Salmo 4 promete: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Involucren a su familia, incluso aquellos que dudan, porque como Mateo 18:20 asegura: «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». En tiempos de crisis, enfermedad, miedo o discordia, combinen todos los sacramentales en un momento de oración ferviente. Sostengan su rosario, permanezcan ante un crucifijo, usen agua bendita, toquen su medalla y oren, creando una fortaleza de protección. Como el Salmo 46:1 declara: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Rituales y testimonio de fe. Conocí a una familia en Umbría cuyo hogar estuvo una vez fracturado por discusiones. Comenzaron un ritual diario, bendiciones matutinas con agua bendita, oraciones vespertinas del rosario ante un crucifijo y medallas colocadas en las esquinas de su hogar. Su discordia se fundió en unidad, su hogar un santuario, como Juan 17:21 ora: «Para que todos sean uno». Los rituales se extienden más allá del hogar. Lleven un rosario o una medalla diariamente,
orando en momentos de prueba, como Colosenses 4:2 insta. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. En una parroquia de Dublín, un padre enseñó a sus hijos a rezar un Ave María al pasar por una iglesia. Sus pequeños actos, tejiendo un tapiz de fe, como Proverbios 22, se instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los rituales también fortalecen a la comunidad. Organicen una bendición parroquial de hogares, invitando a las familias a usar sacramentales, como Hechos 2:46 relata a los primeros cristianos partiendo el pan en sus hogares. ¿Establecerán este ritmo de gracia o dejarán que las preocupaciones del mundo silencien su fe? Los sacramentales anclados en los sacramentos. Mientras abrazamos esta verdad, pasemos a los sacramentos, porque anclan los sacramentales en la gracia de Dios. Esta reflexión nos prepara para explorar la séptima verdad. Los sacramentales funcionan con mayor poder cuando se entrelazan con una vida de gracia a través de los sacramentos. No son sustitutos de los sacramentos, sino complementos que mejoran nuestra vida espiritual. Como Hebreos 10:25 insta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Los sacramentos, instituidos por Cristo, son los manantiales de la gracia. Como Juan 6:54 promete, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los sacramentales nos preparan para recibir estas gracias, creando un ambiente donde la presencia de Dios florece. Como el Salmo 16:1 canta, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. La Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra fe. Como 1 Corintios 11:4 relata el mandato de Cristo, hagan esto en memoria de mí. Recíbanla regularmente, dejando que el cuerpo y la sangre de Cristo los fortalezcan. Como Juan 15:5 declara, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La confesión restaura la gracia. Como 1 Juan 1:9 asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Los sacramentales, como el agua bendita, nos preparan para estos sacramentos, limpiando nuestros corazones, como el Salmo 24:4 busca, el limpio de manos y puro de corazón. El hogar como jardín espiritual. Imaginen su hogar como un jardín. Los sacramentos son las raíces que extraen vida de Cristo. Los sacramentales son las cercas que protegen contra las malas hierbas del mal. Sin los sacramentales pierden vitalidad. Como Juan capítulo 15 versículo 5 advierte, separados de mí nada pueden hacer. Conocí a una pareja en Roma que luchaba contra la sequedad espiritual, que comenzó a asistir a misa semanalmente, confesándose regularmente y usando sacramentales con fe renovada. Su hogar, antes pesado, se convirtió en un refugio. Su amor se profundizó, como Efesios 5:2 insta. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Su historia, como un manantial en el desierto, muestra que los sacramentales arraigados en los sacramentos transforman vidas. En una parroquia de Viena, una comunidad comenzó la adoración eucarística mensual, bendiciendo sus hogares con sacramentales después. Su unidad creció. Su fe un faro, como Mateo 5:14 declara. Ustedes son la luz del mundo. ¿Anclarán sus sacramentales en los sacramentos? ¿O los dejarán solos con su poder disminuido? Nuestro testimonio, fortaleciendo a la Iglesia y al mundo. Mientras mantenemos esta verdad, pasemos a nuestro testimonio, porque compartir este conocimiento fortalece a la Iglesia. Esta reflexión nos lleva a la octava verdad. Nuestro testimonio a través de los sacramentales fortalece a la Iglesia y al mundo. Al compartir este conocimiento, fortalecemos nuestra propia protección. Como Proverbios 11:25 promete, el alma generosa será prosperada, y el que saqueare, él también será saciado. Los insto a compartir este mensaje con una persona hoy, un amigo, un vecino, un alma hambrienta de paz. Enséñenles a usar agua bendita, a honrar el crucifijo, a rezar el rosario, a usar medallas sagradas. Como Mateo 5:16 exhorta, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Creen un altar en su hogar, un crucifijo, una estatua de María, una vela, una Biblia abierta a los evangelios donde su familia ore diariamente, como Deuteronomio 6:6 manda, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este altar, como un latido en su hogar, hace eco de la santidad de la misa, acercándolos a Cristo. Conocí a una familia en Florencia que creó un altar así, rezando el rosario todas las noches. Sus hijos, antes distantes, crecieron en la fe, su hogar un santuario. Como el Salmo 128, Etres bendice,
tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Organicen una vigilia de oración parroquial el Día de Todos los Santos, uniendo a su comunidad en el rosario o una misa por los difuntos, proclamando 1 Corintios 15,32. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Aboguen por los vulnerables, aquellos cuyos hogares carecen de paz, asegurándose de que cada familia tenga acceso a los sacramentales. Como Isaías 58:7 llama, comparte tu pan con el hambriento y lleva a los pobres sin hogar a tu casa. En una parroquia de Lisboa, una comunidad distribuyó rosarios bendecidos a los pobres, enseñándoles a rezar. Sus calles, antes ensombrecidas por la desesperación, brillaron con esperanza, como Filipenses 2:15 insta, como luminares en el mundo. Su testimonio, por pequeño que sea, es una piedra en el reino de Dios. Como describe 1 Pedro 2:5. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Pero conozco los desafíos que enfrentan, mis amados. La duda susurra que estas prácticas son superstición, pero Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La ocupación distrae alejándolos de la oración, pero Salmo 46:10 llama: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. El aislamiento los tienta a enfrentar las pruebas solos, pero Hebreos 10:25 insta: no dejemos de congregarnos, fortaleciendo nuestra vida de oración y testimonio. Contra esto, construyan una vida de oración. Comiencen cada día con una comunión espiritual, orando: Jesús, haz de mi hogar tu santuario. En la misa contemplen la hostia elevada, ofreciendo su hogar a Cristo, como Colosenses 3:17 insta: todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. En la prueba, pasen tiempo en adoración, como Hebreos 4:16 invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ejemplos de fe y perseverancia. Reflexionen sobre Santa Mónica, quien oró incansablemente por la conversión de su hijo Agustín. Como las confesiones relatan, sus lágrimas, un sacrificio que dio fruto. Como el Salmo capítulo 126:5 promete: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Su ejemplo muestra que la oración persistente transforma vidas. En una parroquia en Dublín, una madre oró por su hijo descarriado usando sacramentales diariamente. Él regresó a la fe, ahora como lector. Como Lucas 15:4 se regocija: este hijo mío estaba perdido y ha sido hallado. Su fidelidad, por pequeña que sea, es una semilla de eternidad. Como 1 Corintios 15:58 asegura, su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Compartirán esta luz o la mantendrán oculta? Consagración a Nuestra Señora y el poder de los sacramentales. Al concluir, volvamos a la oración confiando nuestros hogares al cuidado de María. Volvamos ahora a Nuestra Señora, la Madre de Dios, quien intercede por nosotros con amor maternal. Oh, Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que concebiste al Verbo hecho carne en tu vientre, encomendamos nuestros hogares y corazones a tu manto protector, como Lucas 1:38 registra tu fiat: he aquí la sierva del Señor. Guíanos a tus sacramentales con fe, haciendo de nuestros hogares santuarios de la paz de tu Hijo. A través de tu rosario, atemos las fuerzas del mal, como Apocalipsis 12:17 honra a tus hijos que guardan los mandamientos de Dios. Con agua bendita, crucifijos y medallas sagradas, creemos un escudo de gracia, confiando en Juan 19:27, donde Cristo te entregó a nosotros como nuestra Madre. Intercede por nosotros, oh María, para que nuestras familias reflejen el amor de tu Hijo, convirtiéndose en faros de esperanza en un mundo ensombrecido por la desesperación. Inspíranos a compartir esta verdad, como Proverbios 31:26 alaba: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Protege a los vulnerables, consuela a los afligidos y únenos en la Eucaristía, como Juan 6:35 declara: yo soy el pan de vida. Manténnos firmes bajo tu manto, unidos a tu Hijo, hasta que descansemos en la gloria de su reino. Amén. Un llamado a la acción y a la fe viva. Mis queridos hijos,
Este camino es un llamado a vivir como testigos de la gracia de Dios, a transformar sus hogares en santuarios donde reine su paz. Compartan este mensaje con un alma hoy, como Mateo 5:16 exhorta: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Creen un altar doméstico, un crucifijo, una imagen de María, una vela, una Biblia donde oren diariamente, quizás el Salmo 23, confiando en el Señor como su pastor. Reúnan a su familia cada tarde rezando el rosario o la coronilla de la Divina Misericordia. Como Mateo 18:20 promete: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En la prueba, recurran a la Eucaristía, donde el cuerpo de Cristo los fortalece. Como Juan 6:54 asegura: el que come mi carne tiene vida eterna. Aboguen por los vulnerables, asegurando que cada hogar sea un santuario. Como Santiago 2:5 exalta: ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Su vida, ofrecida a Dios, es una profesión eucarística, llevando la luz de Cristo a un mundo en tinieblas. Como Filipenses 2:15 insta: resplandezcan como luminares en el mundo. Enseñan a sus hijos el poder de los sacramentales, compartiendo historias de santos como Santa Teresa de Lisieux, cuyo caminito tejió la eternidad. Como Juan 15:5 recuerda: si permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Su testimonio, por humilde que sea, construye el reino de Dios. Como 1 Pedro capítulo 2:5 describe: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Que este mensaje sea una semilla en su corazón, creciendo en una vida que glorifique a Dios en cada aliento, cada oración, cada acto de amor. Que la paz de Cristo, que triunfó sobre el mal, la intercesión de María, que nos guarda como a sus hijos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los llene y permanezca con ustedes siempre. Amén.